Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profe Hernán. El día de hoy estamos con Jorge Cárdenas Borrego. Él es un ingeniero especialista en ingeniería civil, tiene un MBA y además se ha desempeñado como empresario en la ciudad de Bogotá y en el país Colombia, en Sudamérica. Jorge viene a hablarnos el día de hoy sobre el tarot. Jorge, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, Hernán. Como siempre, dispuesto, me ha llamado mucho la atención el interés que has demostrado en poder divulgar aspectos que son tan esenciales y que muchos aún desconocen, especialmente entre hermanos, que tienen una tarea primordial como es la de poder entender la otra cara de la moneda que llamo yo, porque en el mundo real, entre comillas, que conocemos, no existe otro paradigma que el que percibimos con los sentidos. Y programas como el tuyo ayudan mucho a abrir ese dilema que tenemos en nuestras almas y que muchas veces no nos enterábamos que existen. Jorge, muchas gracias, muy alentadoras sus palabras y bueno, ante todo agradecer por el espacio y agradecer por haber aceptado la invitación. Vamos a darle inicio precisamente a este tema tan complejo y del que quizá es muy difícil encontrar información confiable, entre comillas también. ¿Qué es para usted el tarot, por ejemplo? Eso que has dicho, difícil encontrar información confiable, es una verdad muy grande, porque es que hay, hay muchos habladores, hay mucha gente que engaña a otros diciendo o haciendo creer que conoce temas que son realmente delicados. Es decir, si no entendemos que estos temas provienen de sabidurías ancestrales y que están en un derecho de ser conocidas en estas épocas, realmente no entendemos tampoco cuál es nuestro verdadero papel en este mundo. Y, y como algo que tú mencionaste antes de esta entrevista, eso de aquellos que cobran por dar estos conocimientos realmente están fallando a un compromiso que es muy importante, aunque parece etéreo, es un compromiso vital que aquellos que tienen el conocimiento tienen que darlo sin merecer ningún tipo de estipendio para otorgarlo. Bueno, el tarot es tal vez uno de los aspectos de la sabiduría hermética, y sobre todo occidental y más inmediata, donde se ha resumido en unas figuras pictóricas mm, que se han realizado de acuerdo con las actividades mentales del hombre, ¿no? Como una clave para conocerse a sí mismo, para conocer nuestro mundo, para reconocer sus leyes y para poder entender verdaderamente el papel que nosotros tenemos o se nos ha subrogado como parte del hecho de la creación. Entonces el tarot no es un juego para cartomancia o algo así por el estilo. El tarot es algo mucho más profundo. Los ignorantes y profanos generalmente lo utilizan para jugar, a veces hasta la vida, pero eso no es cierto. El tarot es una herramienta fundamental para mejorar nuestros niveles de conciencia. El tarot nos ayuda muchísimo a poder mejorar nuestros niveles de perceptibilidad. Y la esencia, la esencia fundamental del tarot, Hernán, está en el simbolismo numérico y pictórico. Entonces, este tarot enseña todos los principios de la sabiduría oculta
más antigua de la historia. Estamos hablando desde la época de Abraham hasta nuestros días. El tarot es un resumen de compendios tan importantes como la Torá o como el Sefer Yetzirah. Eh, las cartas, si tú ves una carta del tarot, está compuesta por una figura con unos colores. Las figuras en sí tienen unos simbolismos. Los colores tienen otros simbolismos muy importantes. El número que lleva tiene un, un simbolismo con referencia a la numerología. La letra hebrea tiene mucho que ver con el tipo de fuerza que se manifiesta en el árbol de la vida. Déjame mostrarte algo acá, voy a compartir pantalla. Ahora puedes ver el árbol de la vida. Sí, señor. Como digo, es un compendio muy antiguo y realmente el Sefer Yetzirah hace una relación muy explícita sobre la forma como puede llegar a funcionar en la creación y el mundo. Y el árbol de la vida representa las cualidades de la conciencia. Todas son cualidades. Esas 10 cualidades, que son las 10 bolitas que vemos de colores, que los colores tienen un significado fundamental, están unidos por senderos. Aunque son 32 senderos de sabiduría, hay 22 que son los senderos que conectan a esos sefirot, que en plural son sefirá. Y como vemos en la cábala occidental, hay una gran diferencia con respecto a la hebrea. Por ejemplo, la hebrea no utilizaría jamás figuras, utilizaría las letras hebreas. Así vemos, por ejemplo, en la parte superior, la primera figura, que es el loco. Allí, en vez de estar la figura con la letra hebrea, el nombre del loco, el número 0 y la figura con sus colores, estaría solamente la letra Aleph. Lo que sí es posible que consigas en la tradición hebrea es la letra Aleph con su color característico. De todas maneras, para la cultura occidental ha sido muy importante la alegoría del simbolismo con las figuras, y nos da como una idea mejor del conocimiento y del significado de lo que se pretende enseñar o manifestar con esta carta. Este tarot ha sido enseñado en muchísimas escuelas y es significada anteriormente incluso en templos griegos, la misa católica, los rituales, la masonería, y ha sido ocultada por los credos, las alegorías sagradas y las parábolas, y es el espíritu que está detrás de la religión. Y no solamente el espíritu detrás de la religión, sino que también detrás de la filosofía, lo que se llama la filosofía exotérica. Entre ellos, fundamentalmente, la psicología. Y yo creo que uno de los alcances más importantes que vimos el siglo pasado con Jung fue que Jung era un ocultista, un hermetista muy comprometido, y a través del estudio del tarot logró desarrollar el concepto de lo que es la psicología moderna. Entonces ahí nos podemos dar cuenta la importancia del tarot en alguna de sus dimensiones. La versión particular de origen es la judía, ¿no? Y la occidental tiene influencias cristianas, y que ha sido construido con un diseño derivado de la cábala, que
En efecto, se retrotrae hasta la época de Abraham, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el tarot eh, toma como principio fundamental de que todo nuestro pensamiento se hace en imágenes. Nosotros vemos antes que hablamos. Y, pero a medida que han pasado los siglos, nuestra visión ha decaído muchísimo y le hemos estado dando más crédito a las palabras, cosa que ha sido un grave error, porque nosotros llevábamos más aprendizaje basado en las palabras. No olvidemos que nosotros vivimos cultivando el intelecto. Todo nuestro esfuerzo se ha hecho o se ha efectuado a través del crecimiento de nuestro intelecto. Las escuelas nos dan premios, nos dan títulos, nos dan doctorados, todo en base al intelecto. Pero desgraciadamente ese ha sido un grave error, porque no es el aspecto integral del conocimiento el que es llevado a través de la palabra y del intelecto. Tenemos que entender que en la vida humana hay dos aspectos, uno abstracto y otro intrínseco. No se puede creer que la vida material es así per se. Todo lo material tiene un trasfondo espiritual. Y más aún, en el hermetismo se dice que todo lo material es función de lo espiritual. Y en base a eso es que la psicología emplea esos principios para curar. ¿Por qué? Porque en el trasfondo espiritual, en el trasfondo oculto del personaje, se encuentran los problemas que saca hacia afuera, sus miedos, sus temores, sus modelos errados, sus hierros que repite de una forma automática y que le causan sufrimiento y dolor. Y es a través de la cura de ese mundo interno, de ese mundo espiritual, que logra el individuo transformarse, ser un individuo nuevo, resurgir, como dice el cenit, ¿no? De las cenizas. Entonces, se puede decir que cuando uno cambia el modelo interno, uno puede cambiar muchas relaciones infelices que posee. Porque, como lo digo, todos tenemos dos niveles de interpretación. Un nivel externo, que es el que percibimos a través de los sentidos, a simple vista, etcétera, etcétera, a través de nuestro olfato, de nuestra vista, de nuestro tacto, etcétera. Y el otro es un nivel profundo, pero no hay escuelas para eso. Nadie nos enseña que tenemos que aprender ese nivel profundo. Tenemos que aprender a reconocerlo, tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que aprender a manejarlo. Y cuando nosotros podemos aprender a manejar ese fondo interno, podemos mejorar la manera como nos manejamos nosotros en el mundo y como manejamos el mundo, incluso hacer milagros. ¿Cuántas cosas yo como ingeniero logré a través de una profundización muy personal, concebir como casi un milagro en mí? Nunca pensé que yo podía hacerlo. Y yo creo que los grandes descubrimientos del hombre también se basan en ese principio. Entonces, nosotros podemos decir que son esos senderos que conectan cada uno de los sefirot, esas bolitas que vemos allí, son realmente fuerzas, ¿no?, conectantes entre una cualidad y otra.
Y nosotros, por ejemplo, en el árbol de la vida, nosotros vemos tres niveles que los puedes notar en la figura como horizontales. Cada uno de esos niveles es un nivel que tiene que ver con la creación. Y por ejemplo, el primer nivel es la terna suprema, superna, es la Trinidad. Solamente cuando llega uno al tercer sefiró, el que está como de negro con borde azul, el tercero arriba, podemos decir que existe la creación, comienza la dualidad, ¿no? Y comienza el desarrollo de la forma. Y entonces el segundo nivel es el nivel de la egoicidad. El tercer nivel, yendo hacia abajo, es el nivel de la personalidad. Y las cartas que acompañan, o sea, los senderos que acompañan cada uno de esos niveles, tienen una labor principal en cuanto al nivel de perceptibilidad que podemos lograr en la comprensión de lo que es la vida y de sus alcances. Nosotros, en el conocimiento hermético, somos un poco menos que Dios. Nosotros somos dioses, pero sin embargo vivimos opacándonos y creyendo que somos unos infelices, que no tenemos capacidades y que estamos profundamente limitados, cosa que es un grave error. Y porque eso es como ofender a Dios. Si somos un poco menos que Él, pensar de esa forma es ofender a Dios. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos el tarot. Aquí están todos los arcanos menores. Debo decir que son 22 los arcanos mayores, pero el número de cartas en el tarot, la más grande de todas son 56 claves, ¿no? Que conforman las 78 en total, sumándole estas 22. Y esas 56 claves es las que la gente más conoce, que son las que están esquematizadas en 4 palos, ¿no? Cada palo contiene 10 cartas más 4 de corte. Si vemos el palo, por ejemplo, de bastos, vemos que las cartas de corte son el rey, la reina, el caballero y el paje, ¿no? Y pocos saben que el rey representa al espíritu, la reina al alma, el caballero representa el ego o la individualidad y el paje representa al cuerpo. Pues realmente el alma ha prestado el cuerpo, se ha sometido al cuerpo y hay dos inteligencias, la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma. Cuando la inteligencia del cuerpo avasalla el alma, enferma el cuerpo y eso es una de las cosas que nos hace ver el tarot. ¿Cómo hacemos para curar nuestro cuerpo? Porque nos está afectando el alma. Porque todos esos sufrimientos que experimentamos en el alma son causados por los efectos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que es nuestro cuerpo? Pues el cerebro, el sistema nervioso, el sistema endocrino, los órganos en total, la piel, etcétera, que conforman lo que es la personalidad. Mucha gente vive solamente de la personalidad. Es decir, si yo veo el árbol de la vida, los sefirot que están abajo, del verde para abajo, son los sefirot de la personalidad, que son el sefirot 7, 8 y el 9, el fundamento. Y el 9 es muy importante porque es donde está no solamente la memoria automática, también está el mundo astral nuestro, que es donde se fijan todos los modelos buenos y malos que van a configurar nuestra personalidad y nuestro carácter, porque hay que hacer una seria definición entre lo que es la individualidad y lo que es la personalidad. Individualidad no es personalidad. La individualidad no la puedo yo definir con un pasaporte o con una cédula. La personalidad sí, ¿no?
La individualidad trasciende los niveles de la egoicidad, ¿no? La individualidad hace parte de la guía espiritual del hombre. La individualidad deviene de la esencia de individual, de la esencia divina de la persona. Entonces, no podemos confundirlas. Y en el tabló, nosotros tenemos 4 niveles. Entonces, esos 4 niveles que nosotros vemos allí tienen también sus significados. Si nosotros leemos el Sefer Yetzirah, nosotros vemos que las letras se fueron presentando una a una para ver cuál de ellas, las letras hebreas, iba a representar el comienzo, la intención de voluntad del Creador. Y él la fue rechazando a todas. Y decidió al final que iba a escoger a Bet, o sea, la primera letra, que es donde está el mago, que es la primera carta que está a mano izquierda arriba, para iniciar la creación. Y entonces por eso la creación se inicia con Bereshit, de Bereshit. Y Aleph no se había presentado, y entonces le dijo a Aleph: a ti no te haré allí, porque tú vas a ser realmente la letra fundamental de la vida. Y así Aleph está simbolizado por el loco, ¿no? El loco es, se puede decir que la representación de lo que es el poder de vida. Entonces, como poder de vida representa al sol, ¿no? Como la fuerza una, como aquella que motiva todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todos nuestros actos. Y como la voluntad primaria, porque representa precisamente esa intención del Creador. Entonces, por esa razón, nosotros la vemos aparte de todas las demás cartas del tabló, porque ella es la conciencia directora. Y cuando uno hace un análisis de la conciencia se divide en 3 aspectos fundamentales. Uno es la superconciencia, que está representada por el loco. Otro, la autoconciencia, que está representada por el mago. Y otro, la subconsciencia o inconsciente, que es el representado por la segunda carta del tarot, que es la gran sacerdotisa, la que está entre columnas allí después del mago. Entonces, ese principio director, que es Aleph es, el significado en hebreo es el buey. ¿Por qué? Porque el buey sabemos que en épocas primitivas era la fuerza motriz para poder cultivar, ¿no? Pero también hoy en día representa la fuerza electromagnética, y sabemos que nosotros somos, y a partir de, del año 1700, que empezamos a descubrir los principios de la electricidad, hemos llegado al conocimiento del quantum, y hoy en día está más claro que nada de que somos una energía constituida, conformada de una forma casi perfecta, ¿no? Con ciertos niveles de conciencia. En el hermetismo se dice que todo tiene conciencia, todo, hasta la silla en que tú estás sentado tiene conciencia. Si no tuviera conciencia no podría tener la forma, porque es que precisamente allí en Binah, que es el tercer sefirot del árbol de la vida, es donde se crea la Neshama, el alma divina, ¿no? Y esa alma divina es la que va a entrar en la materia. La materia es el último de los sefirot que está allí, es Malhut,
Y Malkut es precisamente ese repositorio donde va a caer el alma. Entonces, en el hermetismo hebreo hay 5 almas, ¿no? Y precisamente de la terna superna tenemos 3 almas. El asunto del ser humano es poder trascender de un alma al otro, desde el alma eh, más animal, como la que es Nefesh, que es el alma vital, que la compartimos con los animales, con las plantas y nosotros. Todos tenemos el alma vital que depende mucho de la energía solar o de la fuerza una y que definitivamente pues es el primer nivel del alma que tenemos que ir superiorizando. Después vamos a Roach, etcétera, y así vamos subiendo poco a poco a nivel que vamos trascendiendo nuestro nivel de conciencia. Y ese nivel y una herramienta para poder lograr ese mejoramiento de nuestro nivel de conciencia es a través de las cartas del tarot. Esa es la labor del tarot. Esa es la herramienta para la cual ha sido elaborada. Fue elaborada por sabios en épocas donde no se podían escribir muchas cosas, donde los individuos podían ser masacrados, asesinados o sentenciados por, por pensar en estas cosas. En la Edad Oscura fue cuando el tarot salió a la luz, precisamente como una manera de ocultar y dejar perennea para los siglos venideros toda esa gran sabiduría, que en realidad lo que está enseñando son esos grandes principios que nosotros vemos en la Torá, en el Sefer Yetzirah y últimamente a partir del año 1300 en adelante con el Zohar. Y todos los individuos en la tierra, todos, sin excepción, tienen la sagrada obligación de explorar el sector interno de la vida. El que no lo haga está cometiendo un grave error, porque en realidad eso vinimos al mundo, aunque no lo creamos, porque todo lo que mueve lo material en este mundo es ese trasfondo espiritual. Desconocer ese trasfondo espiritual es un grave error. Hernán, yo conozco muchos abogados que son muy dados a la materialidad, porque es que la ley es muy abstracta y, y los recados que da la ley suelen ser muy abstractos y, y a nivel cognitivo se convierten como en pautas de conducta irremisibles. Entonces, vemos, por ejemplo, muchos de ellos son ateos, no creen en estas cosas, pero no le ven el lado sutil a la vida, a las cosas. No entienden que detrás de cada efecto hay una causa y que la causa es interna. La causa de todo es interno y eso lo está demostrando precisamente la física cuántica. Fíjate lo que pasa con un electrón observado. Cuando tú lo observas se convierte en partícula, o sea, se convierte en materia. Pero si no lo observamos, sigue como una onda llevando mucha información. Entonces esas son cosas que uno tiene que entender. Entonces, nosotros podemos decir que el tarot es una herramienta muy, muy importante y cubrirla toma mucho tiempo. Es decir, mi esposa y yo llevamos muchos años estudiándola y damos muchos cursos. Yo he dado muchas conferencias aquí en Bogotá, en Venezuela también, porque mi principal labor como empresario la realicé en Venezuela, ¿no? En la industria del petróleo. Y, y en realidad todos estos años nos hemos dedicado
a cultivar esta parte que es fundamental en nuestra vida, ¿no? Porque muchos se respaldan en la religión, ¿no? Pero la religión está pasando a un segundo plano y al plano en donde debe estar, porque una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. ¿Mm? Porque el verdadero infierno no está afuera de nosotros, el infierno está en nosotros, los demonios los tenemos nosotros, en nuestro mundo astral. Y, y a medida que comprendemos esto, logramos trascender, ayudar a trascender el alma, es decir, a tener otros niveles de percepción. Entonces, es más o menos eso. Para darte una idea, cuando se colocan las claves del tarot de esta manera, estamos realmente revelando esto. La primera hilera, la segunda y la tercera hilera, contando desde el loco para abajo, simboliza los 7 estados mentales dominantes o principios. Por ejemplo, vemos acá en el tabló la autoconciencia, la subconsciencia, eh, eh, la, la imaginación creadora, el poder de la visión, el poder del oído interno, ¿no? El concepto de la discriminación que lo vemos nosotros allí, y la parte de la egoicidad, la egoicidad la carroza realmente, que es fundamental en cuanto a entender el papel del hombre, del ser humano en la naturaleza, ¿no? Por algo fue que en el Génesis el hombre es creado el 6.º día, ¿no? Después de las estrellas, después de los animales, de las plantas, y lo que va a crear, y de acuerdo a eso, lo que es creado después domina todo lo anterior. Por esa razón, si en el cuarto el creador crea los ángeles, nosotros somos más poderosos que los ángeles. Y eso podemos entender. Por eso nosotros no debemos ahora adorar ángeles. Somos más poderosos que ellos y ellos están allí para ayudarnos. El segundo nivel, la segunda hilera, que corresponde a las cartas de 8 a 14, implica 7 actividades o agencias intermedias. Nosotros tenemos, por ejemplo, la fuerza, que es la segunda carta hacia abajo del lado izquierdo, que es el poder de sugestión, ¿no? Ese poder de sugestión es muy importante y es una de las herramientas fundamentales en la curación, ¿no? Entonces vamos viendo que las cartas del tarot también nos ayudan a conseguir mecanismos que nos van a permitir solucionar una multitud de problemas en la vida, no solamente psíquicos, psicológicos, también físicos. No nos podemos extrañar una cura de cáncer, una cura de una enfermedad grave, no, gracias a ese poder de sugestión. Y eso es lo que la carta está enseñando. Los contenidos de esta carta son muy profundos. Y el tercer nivel, la tercera hilera, que va de la 15 a la 21, representan las condiciones o fenómenos resultantes de la expresión de los principios de la hilera superior a través de las hileras de la segunda, de las agencias de la segunda línea. Por ejemplo, nosotros en la carta 15, que es la del diablo, nosotros vemos las apariencias, ¿no? Cómo nos sugestionamos por las apariencias y llegamos a creer verdades que son realmente falsedades. ¿Por qué? Porque el poder de concentración que nos da la autoconciencia, ¿no? Que nos permite poder encontrar la verdadera causa de todos los fenómenos, no lo estamos considerando. Entonces, en ese aspecto, el diablo es un sinónimo también de la risa. Es esa risa que da porque el ignorante no se atreve a ir más allá de ver la causa que le están causando
una sujeción que limita su libertad. Y cuando uno ve esa figura, por ejemplo, uno ve que las cadenas en el cuello tienen suficiente espacio para que saquen su cabeza y se liberen y no estén amarrados a ello. Y está el macho cabrío allí con la estrella de 5 puntas invertida. Y está el símbolo de Mercurio, que es el del intelecto, ¿no? La racionalidad, etcétera. Todo tiene una simbología, la posición de las manos que están indicando a Saturno, que es el dios de la ley, de la norma, etcétera, etcétera. La llama quemándole la cola al hombre, etcétera, etcétera. Y allí tenemos esos dos elementos de nuevo presentes. La mujer representa la subconsciencia y el hombre a la autoconciencia. Y si uno va explorando más allá de esa carta, para que veas la literalidad, aquí no funciona, está el ángel. Hay un ángel que es el ángel Auriel, ¿no? Es un arcángel. Y, y está en el fondo oscuro porque detrás de esa oscuridad está el verdadero conocimiento. Si tú colocas allí la luz, vas a encontrar una gran variedad de conocimiento. Entonces, eso vemos en las hileras. Entonces, los poderes o potencialidades de la conciencia serían los primeros. Los símbolos de leyes o agencias serían los segundos. Y las condiciones y efectos serían los terceros. Y entonces, a través de ese proceso de reconocer cada una de las características de las cartas, utilizarlas convenientemente, nosotros podemos darle explicación a muchas cosas de la vida. Incluso a través de todas las cartas de las claves menores, que son las 56 cartas del tarot, divididas en bastos, copas, espadas y monedas o pentáculos o diamantes, también en el orden son tréboles, son corazones, son picas o diamantes. Que representan los 4 mundos. Entonces, irnos a los 4 mundos es otro mundo de información y de conocimientos que no tenemos tiempo de explicarlo acá. Por ejemplo, el mundo de Atzilú, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah, el mundo de Asiá. Todos estos mundos tienen un papel muy importante en la conformación de la materialidad. No solamente la materialidad como tal, de lo que nosotros tocamos, sentimos, olemos, sino también de la materialidad de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, cuando las llevamos a hacer realidad a través de nuestros actos, a través de nuestras relaciones, a través de lo que nosotros producimos. Jorge, muchas gracias. De verdad que ha sido una ilustración que inclusive creo ha trabajado a favor de romper esos mitos que hay alrededor del tarot, por ejemplo, que es una herramienta de adivinación y como lo decías al principio, mucha gente, de hecho, lucrándose a costas de la inocencia de muchas personas, puesto que creen estar adivinando el futuro. Podríamos ampliar solamente un poco el significado de la simbología que hay detrás de la carta, por ejemplo, la muerte, que es una que causa mucho impacto en las personas. Sí, la muerte es una carta muy importante. Yo incluso escribí un libro donde hablo sobre el miedo a la muerte. Resulta que nosotros, los seres humanos, nacemos genéticamente con miedo y esto se deriva de posiblemente de aquellas épocas en que corríamos muchos riesgos de ser devorados, no teníamos al alcance las herramientas de defensa que podríamos tener hoy en día. Y ese miedo se entronizó en nuestros genes genéticamente y ha llegado a afectarnos de muchas maneras. Nos produce temores, una gran variedad de temores. Y esta carta también tiene que ver con otro aspecto muy importante,
que no solamente es el miedo a la muerte, sino también los celos que afectan tanto a las personas. Eh, la, ese aspecto que hace que una persona se fija en otra y, y no pueda vivir sin ella, o se aferra tanto a las cosas que no, no busca sino depender de ellas, y si no las tiene se siente acabado, se siente miserable. Entonces, todas esas cosas son entendibles a través de esta carta, porque esta carta indica una renovación, es una renovación del alma, ¿no? Cada uno de esos aspectos de la carta, esta es una carta muy larga de explicar, la verdad tiene una historia muy grande, y cuando uno ve el esqueleto, pues uno ve que tiene una contorsión que es prácticamente imposible que un ser humano la haga, pero está indicando en cierta manera las labores de algunos chakras en nuestro cuerpo. Y, y precisamente esta carta conecta, si nosotros viéramos, perdón un momentito, en el árbol de la vida, nosotros vemos, por ejemplo, la carta de la belleza, donde está el ego, ¿no? El ego personal, donde se generan las ideas, que es la clave, el cefirón número 6, conecta ese céfiro con el cefirón número 7, que es la victoria, que es donde que está gobernado, regido por Venus, ¿no? La diosa del arte, de la imaginación, y es donde está la imaginación creadora, es donde está las imágenes, las pasiones, los apasionamientos, etcétera. Yo creo que ahí es donde están todos los que aman tanto el fútbol y se matan por él, o por las cosas muy objetivas como el fútbol, o deportes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que la carta está conectando, y el propósito es entender realmente todo, no solamente los aspectos positivos, sino también negativos que se ocasionan por efecto de esa conexión, la forma como esta energía es manejada. Esta carta tiene varias características. Nosotros, por ejemplo, la letra que tiene la carta de la muerte es la letra Nun. Nun significa pez. Y una de las características de los peces es que ellos se reproducen en una gran cantidad. Entonces, es la representación del primer momento de la superconciencia, ¿no? Y esa manifestación del primer momento de la superconciencia la podemos llevar a algo que nosotros conocemos como el nacimiento del Cristo niño, ¿no? Y porque que esa idea de pez es la idea de la propagación, entonces nosotros podemos inferir de allí cómo nace la religión católica en realidad, ¿no? El 13, que es la carta, que el número de la carta, tiene una connotación muy especial, porque resulta que en el hebreo, cuando el peor error que uno puede hacer es leer la Torá o el Pentateuco o los evangelios de una forma literal, porque nos parecen como un libro de historia, y resulta que son puras alegorías y puros movimientos de fuerzas. Los estudiosos muy reconocidos han dicho que en la antigüedad el conocimiento que se tenía del cuerpo era enorme, ¿no? Y que el poder dominar el Pentateuco, la Torá, daba el conocimiento exacto de cómo funcionaba el cuerpo y cómo curarlo, o sea, todos los conocimientos de medicina. Entonces, 13, se usa la gematría como una forma de poder analizar esa literabilidad. Veamos, por ejemplo, una palabra
eh, que es igual a otra, gemátricamente son concomitantes, tienen una relación con otra. Por ejemplo, la palabra hebrea ejad, si uno cuenta las letras, los valores de las letras que la componen, suma 13. Y achat, y ahabat también es, ejad suma 13 y es unidad. Y ahabá es amor. Entonces, nosotros podemos inferir allí que el poder del uno es el poder del amor, el poder de Dios es el poder del amor. ¿Y qué es eso? Es la causa de todas las atracciones y de todas las afinidades. Entonces, nosotros cuando vemos también la carta, vemos que allí hay una transformación. ¿Y qué es esa transformación? La ley de la transformación, la ley de la disolución y el cambio. Y en el hermetismo siempre se ha hablado que la disolución es el secreto de la gran obra. Bueno, el esqueleto es, le denominan el horrendo segador, ¿no? Y representa todo aquello que es la base de toda la función, de todo crecimiento, de todo desarrollo. Por eso es tan importante el esqueleto. No hay que verlo como tal, sino que su función fundamental es el fundamento del cuerpo. Hay una semilla arriba que tiene 5 rayos. Es un óvalo que contiene un óvalo más pequeño adentro, con 5 rayos que también simbolizan los 5 sentidos. Pero el hecho de ser una semilla y estar en el aire es un jeroglífico del proceso de la creación. Tiene una gran cantidad de significados sobre los cuales nosotros podemos profundizar enormemente, ¿no? Y si tenemos un conocimiento sobre la creación profundo del Génesis, podríamos entender mejor el significado de esa semilla, ¿no? La guadaña tiene una forma de T, de una T, tiene mucho que ver con la Tap, que es la última letra del alfabeto hebreo, la que está en la clave número 21, la que ves abajo, la última clave, esa es Tap, y anteriormente se simbolizaba con una T. El mango de la guadaña es ese. La cuchilla tiene una forma de luna, no tiene mucho que ver con la subconsciencia. La luna es el poder, refleja el poder de la subconsciencia. Y el río, hay un río que fluye hacia el sol, ¿no? Sugiere el cambio de la dirección en la corriente de la energía, ¿no? Que es una labor que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo explicaba en el libro, digamos, este efecto del miedo a la muerte, precisamente doy algunos alcances que tienen que ver con eso, cómo soslayar ese miedo a través de ese cambio de orientación. El sol realmente es el poder de la muerte, como también el poder de la vida. Y la rosa blanca también allí está representando a un planeta que es el planeta Urano, que es el planeta de la era de Capricornio, de esta era. Es el planeta del cambio, de las revoluciones, de la gran sensibilidad humana. Entonces hay muchas cosas, las 3 manos en el suelo, la cabeza del hombre, que representa Chokmah, el segundo Sefirot, y la cabeza de la mujer que representa a Binah, el tercer Sefirot, que es donde aparece la creación, donde aparece la dualidad. Y el pie, hay un solo pie, y es que está reflejando el final de la era de Piscis, ¿no? Piscis rige a los pies, y precisamente es el final que concibe la era, el nacimiento de Jesucristo, que es la actual era donde estamos ahora, donde hemos entrado a la era de Capricornio. Fíjate que allí están
está la rosa blanca simbolizando Urano, y está también el final de la era de Piscis, es decir, esta carta es como un advenimiento y nos está enseñando muchas de las cosas que nos va a traer consigo el cambio de era. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hablar allí y por horas. Esas cartas son realmente muy profundas y, y no son cualquier cosa. Yo creo que a través de Hernández, lo que les he hablado, puedes dar una idea del tremendo tipo de enseñanza que se puede percibir a través de ellas. Obviamente, hay muchos libros sobre el tarot, pero es mejor dirigirse a escuelas que tengan principios en los cuales el tipo de pensamiento que se ascribe a ellas sea asumido de una manera paulatina, como subiendo una escalera de conocimiento. Y, y eso es lo que no debemos perder de vista. Es como, por ejemplo, para poder aprender a entender el Zohar, por ejemplo, nosotros necesitamos a alguien que sepa interpretar lo que está narrando el Zohar. A alguien, si es el Sefirá, a alguien que sepa interpretar lo que está narrando el Sefer Yetzirah, por ejemplo, o el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan es un libro de alquimia, más que todo de alquimia espiritual. Y quien no conozca la alquimia, pues no va a entender ni mu, y solamente se va a fijar en la literalidad del libro, y no en el verdadero conocimiento que está impartiendo. Jorge, muchas gracias por todo esto que nos acaba de compartir, por ayudarnos a desmitificar todo lo que se ha ido creando a través de la historia alrededor del tarot. Una última pregunta para hacer cierre es, la versión del tarot que acabas de proyectar, ¿cuál es? Para que la audiencia tenga como una claridad. Sí, está el tarot de Marsella, está el tarot egipcio, hay muchos tarots. El más cercano a este tarot es el de White, el Rider White. Pero tal vez el más actualizado, el más vigente, el mejor de todos, es el del tarot de Builders of the Aditum, de Bota. Esa es mi escuela. Y precisamente fue desarrollado por Paul Foster Case. Y pienso yo que es la enseñanza, la mejor enseñanza que existe en este momento en el mundo sobre el tarot. Paul Foster Case escribió 4 libros sobre el tarot y todos sus temas de ocultismo o hermetismo están basados en el árbol de la vida y en el tarot. Y es allí donde encontramos pues, el mejor compendio que se puede conseguir actualmente en el mundo para comprender estos temas. Jorge, ahorita hacías mención de estudiarlo directamente en una academia, sugerencia que me parece además muy, muy válida. La pregunta es si se puede acudir a una academia virtual o solamente presencial. Paul Foster Case muere y deja encargado a una persona, a Davis, no me acuerdo, de la cual es alumno un joven que posteriormente se graduó profesional allí en California, y al morir ella, que era la que lo había reemplazado, Ann Davis, que era la que había reemplazado por Foster Case, que se encargó también en desarrollar más estos temas, aparece Paul Clark. Paul Clark crea una fraternidad que lo que buscó fue tratar de modernizar esos conceptos que fueron creados a partir de 1917
Ya a partir de 1970-74 es cuando Paul Clark comienza una escuela que se llama Fraternitas LBX Oculta. Esta escuela sufrió un cisma y hoy en día su esposa ha creado la escuela que avanza aún más estos conocimientos y los entrega con cierta libertad, porque él era uno de los custodios. Paul Clark fue de los 3 originales que tenía la escuela devota. Uno quedó en sus manos y él fue el que lo desarrolló. La nueva escuela se llama Ordo Hermeticum Mysterium. Ordo Hermeticum Mysterium. Misterios del orden hermético, Ordo Hermeticum Mysterium, o OHM, que yo creo que ustedes pueden irse a la página web ohm.com, allí pueden encontrar la página y pueden solicitar los cursos. Jorge, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido todo este contenido con nuestra audiencia y bueno, queda más que invitado nuevamente para una próxima socialización. Podríamos enfatizar en otra carta para seguir ampliando este concepto. Es muy importante, Hernán, ver que cada carta de estas enseña una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, el loco enseña a combatir la ansiedad, pero también enseña a ser millonario, porque tiene todas las leyes que llevan a la riqueza. Y por ejemplo, la carta 2, que es la clave de la gran sacerdotisa, enseña todas las leyes de la memoria. O sea, muy importante, cada una de ellas deja un compendio de cosas importantísimas de conocimiento y de sabiduría. Bueno, Jorge, entonces más adelante podremos desarrollar cada una de ellas. Gracias, Hernán. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que te escuchan. Un abrazo.